una vez más a que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5. Y hoy vamos a estar examinando los versos 17 en adelante. 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 al 25. Abra ahí su Biblia, por favor. 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 al 25. Abra ahí su Biblia, por favor. Voy a pedirles, por favor, una vez más que se pongan en pie para reverenciar al Dios de la palabra. Amados. Dice así la Sagrada Escritura: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndalos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus santos ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio. Pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Padre, gracias porque, Señor, tu palabra es el medio que tú has revelado para instruirnos y para que como iglesia podamos vivir de una manera que traiga gloria. Señor, rogamos que tú nos ayudes en esta mañana. Tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine y nos permite entender el mensaje que esta porción preciosa de tu palabra tiene para nosotros. Pedimos, Señor, que Él abra nuestra mente y nuestro corazón a esta enseñanza y nos prepare para recibirla. Pero sobre todas las cosas pedimos que también la aplique para que podamos vivirla, Señor. Que no seamos simples oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. ¿Cómo debe funcionar una iglesia? ¿Cómo debe funcionar una iglesia? ¿Quiénes deben liderar la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad de cada persona dentro de la iglesia? Son preguntas importantes que todo creyente debe hacerse. Y déjeme decirle, las cartas pastorales son un manual de instrucción, son un manual de eclesiología. Y la eclesiología es el estudio de la manera en que la iglesia debe funcionar. Si usted recuerda, en 1 Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, un joven pastor, que el objetivo por el cual él escribió esta carta era porque si él se demoraba, Timoteo supiera y la iglesia, los creyentes supieran cómo deben comportarse en la iglesia de Dios. Tenemos que entender que esta iglesia, que toda la iglesia es de Dios, no es nuestra. En otras palabras, yo no puedo hacer aquí lo que yo quiera. El hecho de que sea el pastor no implica que yo tenga una autoridad que pueda hacer aquí lo que yo quiera, porque al final el único que tiene autoridad sobre la iglesia es Dios. Dios tiene una autoridad intrínseca sobre nosotros. ¿Sabe por qué? Primera, porque Él nos creó. Y segunda, porque Cristo nos redimió y nos compró con su sangre. Todo creyente es una propiedad de Cristo. Fuimos comprados por precio. Ahora no somos nuestros, somos de Él. ¿Cierto? Ahora, toda la epístola pastoral, 1 Timoteo,
es una carta en la que Pablo está enseñando a la iglesia cómo debe funcionar, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 5 es un capítulo muy práctico y Pablo está dando instrucciones específicas. Todo el capítulo 5 son instrucciones específicas. Si usted ve en los versos 1 y 2, que ya los vimos, Pablo da instrucciones sobre cómo debemos tratar a la familia de fe. Cómo debemos tratar a la familia de fe. Cómo debemos tratar a las personas mayores, a los ancianos. Debemos tratarlo como a padres, ¿cierto? Cómo debemos tratar a los jóvenes en la congregación. Debemos tratarlo como a hermanos. Cómo debemos tratar a las mujeres ancianas en la congregación. Debemos tratarla como a nuestras madres. Cómo debemos tratar a las jóvenes en la congregación. Debemos tratarla como a nuestras hermanas. O sea, Pablo nos explica en esos versos cómo tratar a la familia de fe. Después, en los versos 3 al 16, Pablo da instrucciones sobre cómo debemos tratar a las viudas. Y vimos eso, ¿verdad? Vimos que las viudas mayores de 60 años debían ser, y que no tenían a nadie, debían ser apoyadas por la iglesia. Debían ser soportadas por la iglesia. Debían recibir honra de parte de la iglesia. Dijimos que el término honra implica respeto y remuneración, ¿cierto? Y que las viudas jóvenes, el plan de Dios era que se casaran y que formaran una familia. Ahora, a partir del verso 17 y hasta el 25, Pablo está dando instrucciones específicas referentes a los ancianos. Instrucciones específicas referentes a los ancianos. Ahora, Dios delega la responsabilidad de velar por el bienestar espiritual de su iglesia a un grupo de líderes piadosos, de hombres piadosos llamados ancianos. Dios tiene la autoridad y Él delega esa autoridad en los ancianos, que son un grupo de líderes piadosos. Bien, a su vez, Dios ordena a la iglesia que cuide de sus líderes, que cuide de aquellos que desempeñan este oficio con suma fidelidad. Las iglesias que son saludables, respetan y apoyan a sus líderes. Bien. Ahora, en estos versos, Pablo nos explica las obligaciones de la iglesia con relación a los ancianos. Las obligaciones de la iglesia con relación a los ancianos. Vamos a ver que al hacerlo, Pablo da 3 instrucciones referente a cómo se debe tratar a los ancianos. 3 instrucciones referente a cómo se debe tratar a los ancianos. En primer lugar, el apóstol nos instruye sobre el salario del anciano, en los versos 17 al 18, que fue lo que predicó mi hermano Adán la semana pasada, ¿verdad? En segundo lugar, Pablo nos explica cómo sancionar a los ancianos. Y cuando hablo de sancionar, entiéndase, estoy hablando de disciplinar, de corregir a los ancianos. Y en los versos 19 al 21. Y en tercer lugar, Pablo nos explica cómo debe ser la selección de los ancianos en los versos 22 al 25. Bien, voy a hacer nada más que algunos puntos del primero, ¿verdad? El salario de los ancianos, porque esto lo predicó mi hermano Adán excelentemente la semana pasada. Nada más quiero recalcar algunas cosas que considero que son relevantes aquí. Fíjense que dice, los ancianos. Y cuando se habla de los, se está hablando de una ¿qué? Pluralidad. ¿Se da cuenta? Se habla de varios. No dice el anciano. Dice los ancianos. Ahora, ¿qué indica esto? ¿Qué indica esto? En cada iglesia del Nuevo Testamento existía un grupo de hombres llamados ancianos que ejercían el liderazgo. O sea, no era un solo pastor. No era un solo anciano, era un concilio de ancianos, un grupo de hombres que gobernaba la iglesia. Era un
grupo de hombres que Dios llamó para ese ministerio, ¿verdad? Les recuerdo que el término anciano, presbúteros en el griego, es usado aquí en el sentido técnico. O sea, se refiere a las personas que tienen el oficio de anciano. A diferencia de en el verso 1 del capítulo 5, cuando Pablo dice los ancianos, en el verso 1 se refiere a las personas mayores, se refiere a la edad de las personas. Pero en este contexto, en el verso 17, cuando habla de los ancianos, se refiere a los líderes de la iglesia. Se refiere a aquellos que ejercen el oficio de ancianos. Ahora, ¿cómo sabemos esta distinción? Porque el contexto nos da el significado, ¿verdad? El contexto nos dice que aquí se está hablando del liderazgo de los ancianos. Por tanto, el término anciano aquí es usado en el término técnico en referencia al oficio. Les recuerdo que los términos anciano, pastor y obispo describen a las mismas personas. Bien, anciano, pastor y obispo describen a las mismas personas. En la iglesia primitiva, en lugar de un pastor, se ordenaba a varios ancianos para que lideraran la iglesia. Bien, usted puede ver eso en pasajes como Hechos 20:17, que fue el que leímos ahorita en la lectura bíblica, el que yo leí. Recuerden cuando Pablo manda a llamar desde Mileto a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Precisamente era la iglesia donde estaba Timoteo, el joven pastor al que Pablo le escribe esta epístola. Y en la iglesia de Éfeso había un concilio de ancianos, había un grupo de ancianos. Usted puede ver eso también en Hechos 14:23 y en Tito 1:5. Bien, se habla de los ancianos, no se habla de el anciano. Se habla de un grupo de hombres. Bien, un grupo de líderes que obviamente están a cargo de la responsabilidad de pastorear la iglesia. Déjeme decirle, en el Nuevo Testamento no encontramos que existiera un orden jerárquico. Si usted entiende lo que es, cuando hablo de un orden jerárquico, me refiero a que hay una persona que esté por encima de otra en jerarquía, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia romana, el Papa es la cabeza de la iglesia. ¿Ok? Hay un orden jerárquico. Ahora, en muchas iglesias evangélicas hay un senior pastor, un pastor principal. Eso es un orden jerárquico, pero eso no se encuentra en el Nuevo Testamento. No se encuentra un orden jerárquico en el Nuevo Testamento, sino un liderazgo compartido entre un grupo de hombres piadosos llamados ancianos. Ahora, el apóstol Pablo explica en estos versos dos responsabilidades que tienen los ancianos. Dos responsabilidades que tienen los ancianos. Fíjense lo que dice Pablo. Los ancianos que gobiernan bien. Bien. O sea, la primera responsabilidad que tiene un anciano, ¿cuál es? Gobernar. ¿Sabe? Y el verbo ahí en griego significa superintendencia general y describe los deberes asignados a los ancianos. Todos los ancianos comparten las mismas responsabilidades y comparten la misma autoridad para dirigir los asuntos de la iglesia. Pablo está hablando aquí, obviamente, en este contexto, fíjense, de los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Quiénes son los ancianos que gobiernan bien? Son aquellos que lideran con compromiso, con esfuerzo y con excelencia. ¿Ok? Y que ejercen un debido cuidado de las almas. Porque la función principal del anciano es pastorear la iglesia. Es velar por el bienestar espiritual de los creyentes. Aquellos que velan por el bienestar espiritual de los creyentes, esos son los que gobiernan bien. ¿Ok? Y Pablo dice que ellos son dignos de doble honor. Y como ya explicó mi hermano Adán, no voy a hacer énfasis en eso, la semana pasada, significa que son dignos de recibir respeto y remuneración. Fue lo que él explicó. Respeto y remuneración. Ahora, la segunda responsabilidad de los ancianos
la encontramos también en el verso 17. Dice, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. ¿Ok? Déjenme hacer una aclaración aquí, esto es importante. Consideré hacer esta explicación porque creo que es relevante para nosotros como iglesia. Las iglesias presbiterianas, ¿sabe? Existen varios tipos de gobierno. Hay un tipo de gobierno que es el gobierno presbiteriano. Bien. Y las iglesias presbiterianas suelen hacer una distinción entre lo que ellos llaman ancianos gobernantes, que generalmente son ancianos laicos, o sea, son ancianos que no fueron a un seminario. Bien. Ancianos gobernantes o ancianos laicos, que son ancianos que no han ido a un seminario, y lo que ellos llaman ancianos docentes, que serían los llamados pastores, que son los hombres que han ido a un seminario, ¿verdad? Y que usualmente son los que trabajan a tiempo completo y reciben un salario, una remuneración de parte de la iglesia. Bien. Ahora, en el gobierno presbiteriano, los ancianos gobernantes son los que sirven en los consistorios, y los ancianos docentes son los que predican, son los que enseñan y son los que administran los sacramentos. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Este verso no respalda en ninguna manera esa enseñanza. Bien. Eso es una interpretación que va más allá de lo que el verso realmente explica, indica. En la iglesia primitiva, el concilio de ancianos que gobernaba la iglesia eran los mismos ancianos que trabajaban en la predicación y en la enseñanza. Bien, no había dos grupos de ancianos separados, era un solo grupo de ancianos. Bien, aunque todos compartían estas responsabilidades, existía entre los ancianos algunos de ellos que tenían trabajos, oficios seculares, trabajaban en otro oficio, se sostenían en esos oficios, ¿verdad? Y no recibían remuneración o un salario de parte de la iglesia. Ahora, había otros, y aquí Pablo hace ese hincapié cuando él dice, principalmente, ¿lo ve en el texto? Principalmente, ¿ok? Los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Ese principalmente indica que dentro de ese grupo de ancianos existían algunos que trabajaban más duro en la predicación y en la enseñanza que otros. Y déjenme decirle, aquí, cuando Pablo dice que trabajaban, el término que usa ahí en el griego, copiao, está relacionado con copos, que significa golpe, azotamiento, y de aquello un trabajo pesado que resulta en fatiga, es un trabajo laborioso, un trabajo arduo, ¿ok? Tiene los dos significados, el de fatigarse y el de trabajar duro. Pablo dice que el trabajo de enseñar, predicar y liderar la iglesia es un trabajo fuerte, arduo, duro, y que no todos los ancianos tendrían la misma carga o compartirían la misma carga en cuanto a predicar y enseñar. O sea, hay algunos que predican y enseñan con mucha frecuencia y otros que predican y enseñan con menor frecuencia. Ahora, eso no significa que no debe enseñar, porque un requisito para ser anciano es que toda persona que aspira a ser anciano debe ser apto para enseñar. Lo vimos en donde, 1 Timoteo capítulo 3, versos 1 al 7. Si la persona no es apta para enseñar, no es apto para ser anciano. Porque es un requisito, un requerimiento. Bien, la iglesia debe honrar a los ancianos que sirven fielmente, respetándolos y remunerándolos. Bien, ahora después de explicarnos lo referente al salario, como dije, ahí usted va al final, Pablo dice que el obrero es digno de su salario. Vamos en segundo lugar a ver el tema de hoy. Vamos a hablar sobre cómo sancionar a los ancianos. La sanción a los ancianos. Como dije, puse sanción por el hecho de aliterar las cosas, ¿verdad?
pero me refiero a cómo disciplinar a los ancianos. Esa es la idea. Pablo instruye aquí sobre cómo se debe disciplinar, cómo se debe sancionar a los ancianos. ¿Bien? Ese es el punto que Pablo está haciendo aquí. Y Pablo nos da una advertencia en el verso 19, una advertencia en el verso 19 y una aclaración en los versos 20 y 21. Vamos a ver primero la advertencia del apóstol en el verso 19. Dice el verso 19, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. ¿Bien? Pablo estaba consciente de que en las iglesias siempre van a existir trigo y cizaña, ovejas y borregos, creyentes e incrédulos. Pablo estaba consciente de que siempre en las iglesias habrán personas dispuestas a acusar falsamente a un anciano. De hecho, Pablo sufrió múltiples acusaciones. De hecho, Pablo estaba siendo acusado en la iglesia de Éfeso por algunos falsos maestros de que él era un falso apóstol. Pablo era consciente de ese peligro que enfrenta todo líder. Él mismo sufrió esa clase de acusaciones. Por tanto, el apóstol Pablo sabía que este es un asunto crítico para la iglesia. Algo crítico para la iglesia. ¿Por qué? Déjenme explicarle por qué este asunto es tan importante para la iglesia. Porque uno de los requisitos para ser un pastor, un anciano en la iglesia, es que el hombre de Dios debe ser irreprensible. Primera Timoteo capítulo 3, verso 1. Bien, versos 2 al 7. Explica eso. Si alguno ha dado obispado, buena obra desea, dice el verso 2, pero es necesario que el hombre de Dios sea como irreprensible. Bien. No significa que debe ser perfecto. Yo quiero que usted entienda, ningún hombre es perfecto. Solo Dios es perfecto. La Escritura dice claramente que el único que es perfecto es el Señor. ¿Cierto? Entonces, ningún hombre es perfecto. ¿Pero a qué se refiere cuando dice que debe ser irreprensible? Bueno, lo vimos ya cuando estudiamos ese pasaje. Es que no debe existir ningún pecado escandaloso y evidente en su vida que Satanás o que los hombres puedan usar para acusarlo con éxito y desacreditarlo. Es a eso lo que se refiere. O sea, si hay un pecado escandaloso, si el hombre está adulterando, si el hombre está robando, si el hombre está haciendo algo indebido, obviamente deja de ser irreprensible y automáticamente está descalificado para ejercer el ministerio. ¿Entiende eso? Es importante que entendamos eso. Ahora, abundan las historias de ancianos cuyos ministerios han sido destruidos por rumores maliciosos. Hombres íntegros que han sido destruidos por falsas acusaciones. ¿Verdad? Y es por eso que es tan importante que la iglesia obedezca a estas instrucciones que da la palabra de Dios. Es crítico que nosotros obedezcamos estas instrucciones que da la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a la iglesia y al liderazgo de la iglesia a distinguir los chismes, las murmuraciones y las mentiras de las acusaciones reales. Bien. Pablo estipula aquí el procedimiento para poder evaluar las acusaciones hechas contra un anciano, contra un pastor. ¿Ok? Y fíjense, el término acusación que usa Pablo ahí en el griego tiene que ver principalmente con procedimientos judiciales y significa hablar en contra de una persona delante de un tribunal público.
O sea, es cuando una persona está haciendo acusaciones públicas en contra de un anciano, de un pastor. ¿Bien? Cuando una persona está haciendo acusaciones contra un pastor, un anciano. Y el principio que Pablo establece aquí, si usted ve, el principio que Pablo establece aquí, es que para poder acusar a un anciano, a un pastor, debe existir una pluralidad de testigos. ¿Qué significa? No debe ser una sola persona. ¿Se entendió eso? No debe ser una sola persona, debe haber una pluralidad de testigos, debe haber 2 o 3 testigos, mínimo. ¿Se entendió? Ahora, esos 2 o 3 testigos deben estar dispuestos a llevar su acusación ante el resto de los ancianos en presencia del anciano que están acusando. En otras palabras, si usted acusa a alguien, usted tiene que tener los pantalones para pararse de la otra persona y hacer la acusación. Y digo esto porque lamentablemente muchas veces yo voy a decirte algo de alguien, pero no quiero que digas que fui yo que te lo dije. Yo quiero que usted diga, si usted viene algún día a decirme algo como eso, mejor no venga. Porque el que viene a mí a decirme algo y después me diga, no lo digas, para mí es un chisme, un brete, y esa persona merece ser llamada a corrección y disciplinada. ¿Por qué? Por expandir rumores. ¿Entiende el punto? La persona que acusa debe tener los pantalones o la falda para pararse delante de la persona que está acusando y decir, yo te acuso de esto que tú estás haciendo mal. ¿Se entiende el punto? Es importante. Debe hacerlo delante de la persona y delante del resto de los líderes. Ahora, este fue el procedimiento que Dios estableció en la ley. Yo creo que usted entienda, este no es un invento de Pablo, ni es un invento mío. Y esto es lo importante, esta es la belleza de conocer la Escritura. Dios ha establecido principios en la Escritura que si nosotros lo obedeciéramos, no habría problemas, o por lo menos se evitarían gran cantidad de los problemas. ¿Qué significa? Este fue el procedimiento que Dios mismo estableció en la ley del Antiguo Testamento. Cuando se iba a investigar un pecado o un delito en el Antiguo Testamento, Dios dio varios textos, por ejemplo, en Deuteronomio 17:6, y no tengo tiempo de leerlos todos. Voy a leer nada más Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15 dice la Escritura, no se levantará, ¿qué cosa? Un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Lo veis conmigo? O sea, fíjense, en la ley de Dios, en la ley divina, todo israelita estaba salvaguardado de proceso penal y de sentencia si no habían suficientes testigos. ¿Ok? A menos que hubieran 2 o 3 testigos que fueran fidedignos, que testificaran en su contra, no se podía acusar a nadie. Ese es el procedimiento legal, es lo justo. De hecho, usted va a una corte y si hay una persona que va a acusar a otra, pero no tiene testigo, es tu palabra contra la mía. Y el juez no puede emitir juicio. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo saber quién está mintiendo y quién no? ¿Se entendió? Eso es importante. Ahora, Jesús aplicó esta misma regla a todos los miembros de la iglesia en Mateo 18:16. ¿Ok? Cuando en Mateo 18, del verso 15 al 19, Jesús da los pasos de la disciplina de la iglesia. Y en Mateo 18:16, Jesús dice que si hay una persona que acusa, primero debe hablar con la persona ¿cómo? En privado. Y después que habla en privado. Si la persona no escucha, entonces debe buscar 2 o 3 testigos y ir con la persona. ¿Me siguió hasta ahí? Ahora, la instrucción de Pablo aquí es clara, amado hermano. Y en este punto, la instrucción del apóstol es clara. Un solo testigo no es suficiente para acusar a un anciano o un pastor. No es suficiente. Se necesitan 2 o 3 testigos para que se pueda presentar una acusación en contra de un pastor, de un anciano.
Si no existen testigos confiables, la acusación, dice Pablo, no se debe admitir. ¿Ok? Y el término admitir ahí significa prestar atención. ¿Ok? Recibir, admitir con aprobación, entretener o considerar en tu mente. En otras palabras, lo que te dije ahorita, si alguien viene y te viene a decir, fulano de tal, está haciendo tal cosa, pero yo no quiero que digas nada delante de mí, ni lo escuches, no lo admitas. ¿Ok? Ahora yo voy a decir algo más. Ya lo dije ahorita, pero lo voy a repetir. Si alguien hace esto, el deber nuestro es llamar a esa persona a arrepentimiento por estar esparciendo rumores y decirle, si tú no vas a pedir perdón, entonces soy yo el que te va a acusar a ti por falso testimonio. Cuando hagamos eso, se acaba el chisme, se acaba el brete y se acaba la murmuración en la iglesia. ¿Se entiende el punto? Es importante que aprendamos a aplicar esto de la manera correcta. Un miembro de la iglesia que provoca problemas al calumniar a uno de los ancianos, ya sea en público o en privado, y esto digo con mucha frecuencia, los ancianos son objeto de acusaciones injustas y acusaciones falsas, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si viene una persona sin testigo, no debe ser admitido. Al contrario, no se debe ni escuchar, no se debe recibir lo que está diciendo, ¿verdad? Y si esa persona empieza a compartir esa acusación con otros, será confrontado, llamado al arrepentimiento, y si no se arrepiente, va a ser disciplinado. ¿Por qué? Porque ha levantado una acusación sin testigos que no puede probar. ¿Sabe? El predicador puritano John Stott dijo lo siguiente, voy a citar sus palabras: la adhesión a este principio bíblico habría silenciado a muchos chismosos, maliciosos, y habría salvado a muchos pastores de críticas injustas y sufrimientos innecesarios. O sea, Pablo está dando aquí instrucciones precisas sobre cómo debe tomarse en serio, o cuándo debe tomarse en serio, una acusación contra un anciano. Solo cuando existan 2 o 3 testigos que afirmen que el pecado realmente ha ocurrido y que estén dispuestos a confrontar al anciano frente a él, frente a frente, ¿verdad? Y ante el resto de los ancianos. Fíjense, el objetivo de Pablo con estas instrucciones obviamente es proteger a los ancianos de acusaciones ilegítimas. ¿Me escuchó? Proteger a los ancianos de acusaciones falsas, ilegítimas. Pero usted dirá, bueno, ¿y si es verdad es culpable? Ahí voy ahora, tranquilo, no se me desespere, paso a paso, ¿verdad? Ahora, algo que quiero aclarar también, antes de dar ese punto, es que debemos estar conscientes de que aun cuando existan testigos, la acusación puede ser falsa. Y que siempre, está la regla, siempre debe ser investigada a profundidad. ¿Me siguió? Siempre debe ser investigada a profundidad. Si usted recuerda, si usted ha leído la Escritura, usted sabrá que a Jesús lo acusaron muchas veces. De hecho, en el juicio, cuando él estuvo, lo acusaron falsamente. Pablo fue acusado falsamente. Y había varios testigos, porque los judíos conocían la ley. ¿Qué significa? En ocasiones va a haber personas resentidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con lo que se está enseñando, o porque no me cae bien la persona, porque su carácter no es compatible con el mío, o porque simplemente quiere salirse con la suya, que vienen y traen acusaciones y se ponen de acuerdo para dañar a un líder específico. Por tanto, cualquier acusación debe ser investigada con sumo cuidado. Se debe buscar escuche bien lo que se debe hacer, se debe buscar la corroboración o la contradicción en las acusaciones. ¿Qué significa? Cuando usted empieza a hablar con las personas, usted empieza a oírlos y a ver si se corrobora lo que dicen o si hay contradicciones en lo que las personas están
diciendo. Lamentablemente, no manejar correctamente estos asuntos ha provocado un gran daño a las iglesias. Los ancianos deben evaluar además, y estas son cosas importantes evaluar a la hora de que alguien hace una acusación, la madurez espiritual de aquellos que están acusando. Fíjense, la madurez espiritual de aquellos que están acusando y las actitudes hacia la persona que acusa. Recuerde esto, y esto es importante, amado, quiero enfatizarlo. Es importante que recordemos esto. El propósito de la disciplina en la iglesia siempre es la restauración, no la venganza. ¿Me escuchó? El propósito de la disciplina en la iglesia siempre es la restauración, no la venganza. No es destruir a la persona, no es hacerle daño a la persona, no es sacarlo y expulsarlo porque a mí me cae mal. Si fuera así, nadie podría estar aquí porque al final todos tenemos debilidades y al final ninguno de nosotros es perfecto. La razón por la que estoy aquí no es porque soy mejor que nadie, yo soy un pecador que necesita la gracia de Dios. Y Dios en su gracia está obrando en mí para hacerme más como Cristo y menos como yo. Y me imagino que esa es la razón por la cual también están todos ustedes aquí. Por tanto, nuestro propósito siempre debe ser restaurar al pecador a la comunión con Dios y con la iglesia. Ese debe ser el propósito siempre de la disciplina, ¿verdad? Nunca destruir al pecador. Por tanto, y por eso hice énfasis en la madurez espiritual de los que acusan y la actitud, porque nuestra actitud debe ser siempre de amor genuino por esa persona. Y sabe, yo conozco gente que dice, yo te amo, pero te golpea. Yo conozco casos de hombres que le dicen a la mujer, yo te amo, y después le cae a golpe. ¿Sabes? Si me amas así, mejor no me ames. Mejor vete lo más lejos posible de mí, porque amores como ese son amores que matan. ¿Verdad? Entonces, nuestra actitud, la actitud del que busca disciplinar, debe ser una actitud amorosa, debe ser una preocupación genuina por el bienestar espiritual y por el bienestar físico de esa persona, como nos enseña Gálatas capítulo 6, versos 1 al 3. Debemos siempre buscar el bienestar de las personas alrededor nuestro. Por tanto, los ancianos debemos evitar, en la medida de lo posible, que se cometa una injusticia. Que se cometa una injusticia. Y estos son los pasos que debemos seguir en la disciplina a los ancianos. Y ahora viene el próximo punto, que es el que usted me preguntó ahorita. Bueno, ¿y si el pecado es verdad? Si el pecado realmente ocurrió. Entonces, después de analizar la advertencia, Pablo nos ayuda, nos aclara qué debemos hacer cuando sabemos que realmente el pecado ocurrió. Verso 20, la segunda parte, dice el apóstol Pablo, a los que continúan en pecado, ahí está el paso que se debe seguir. Fíjense lo que dice a continuación. ¿Qué dice? Repréndelo, ¿dónde? ¿En privado? No, en presencia de la iglesia. Párate delante de la iglesia y delante de la iglesia exponlo públicamente, es lo que está diciendo. ¿Se dio cuenta? Pablo aclara aquí, fíjense, Pablo aclara aquí el procedimiento a seguir cuando el pecado de un anciano esté debidamente confirmado por el testimonio de varios testigos confiables. Su pecado, escuchen bien lo que voy a decir, su pecado debe castigarse con mayor severidad. ¿Sabe por qué? Como dice Pedro, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibáis mayor condenación. ¿Por qué? Porque al que más sabe, más se le exige. Al que más conoce, más se le demanda. ¿Usted piensa que un abogado que conoce las leyes puede recibir la misma condena que una persona que está ignorante de las leyes? No. ¿Por qué? Porque una persona que conoce comete el delito con conciencia de lo que está haciendo. ¿Ok? Y ese es el punto. Su pecado debe castigarse con mayor severidad. Y por tanto, escuche bien lo que voy a explicar, porque es crítico que usted entienda esto. Las faltas públicas, o sea, los pecados públicos, han de reprenderse públicamente. ¿Bien?
como lo hizo Pablo cuando confrontó a Pedro, quien se portó de manera hipócrita en Gálatas capítulo 2. Y ahí está de los versos 11 al 14, ¿verdad? Pedro había llegado, estaba en un lugar donde había gentiles, primero comía con los gentiles, compartía con ellos, después llegaron unos judíos, y cuando Pedro vio que llegaron los judíos, empezó a apartarse y ya no quería compartir con los judíos, con los gentiles. ¿Para qué? Para que los judíos no lo criticaran, porque supuestamente los judaizantes estaba diciendo que les estaba contaminando. Ahora, eso era imponer a los gentiles que tenían que guardar la ley. Era un ataque al evangelio de la gracia de Dios. Y por ser un ataque al evangelio, el apóstol Pablo, ahora recuerde que Pedro era el líder de los apóstoles. ¿Ok? No era el papa, pero era un líder entre los apóstoles. Como usted ve en el concilio de capítulo 15 del libro de los Hechos, Pedro estaba al frente, era el que daba la voz. ¿Se entiende eso? Pero nota aquí lo que hace Pablo. Recuerde, Pablo también era un apóstol, ¿verdad? Verso 14. Pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto, fíjense, a la verdad del evangelio. ¿Lo ve ahí? O sea, el ataque que Pablo ve aquí es un ataque al evangelio. ¿Se entendió? Un ataque al evangelio, a la verdad, a la enseñanza doctrinal. Fíjense lo que hizo Pablo. Dije a Pedro, ¿dónde? ¿Qué hizo Pablo? Llamó a Pedro en privado y dijo, Pedro, lo que estás haciendo está mal. No. ¿Qué hizo Pablo? Delante de todo el mundo allí. Delante de todo el mundo allí. Dije a Pedro, delante de todos. ¿Ok? Ahora, el punto que quiero que entiendan es que es evidente que Pedro, cuando Pablo le llamó la atención, sintió convicción y se arrepintió de su pecado. Y usted dirá, ¿cómo usted lo sabe? ¿Cómo usted lo sabe? Gracias por preguntarme. Pero es muy sencillo. Pedro pudo continuar ministrando, pudo continuar siendo un líder en la iglesia. Por tanto, ante la llamada de atención del apóstol Pablo, Pedro tiene que haberse arrepentido y tiene que haber aclarado su posición, ¿verdad? No continuó la disciplina, ¿bien? No continuó la disciplina. Pedro pudo continuar su ministerio. La reprensión pública tiene como objetivo producir arrepentimiento en aquel anciano o pastor que está en pecado, como dice 2 Timoteo 2:25, y que éste deje de pecar. ¿Bien? ¿Me siguió hasta ahí? Importante. Ahora, si cuando Pablo confrontó a Pedro, Pedro no se hubiera arrepentido de su pecado. ¿Bien? Después de haber sido expuesto de esta manera, lo próximo que Pablo tenía que haber hecho era entonces citar al resto de los apóstoles y llevar a Pedro para que Pedro hubiera sido disciplinado y expulsado del ministerio. ¿Entendió eso? Es importante que entendamos eso. Aquellos que caen. Y fíjense, cuando Pablo habla aquí de pecado, no da específicamente ningún pecado. No da específicamente ningún pecado. Pero yo quiero que usted entienda, hay algunos pecados que descalifican por completo al hombre de Dios para el ministerio. ¿Me escuchó? Quiero que entienda muy bien eso. Hay algunos pecados que descalifican al hombre de Dios para el ministerio. Por ejemplo, aquellos que caen en herejía, o sea, aquellos que enseñan un evangelio diferente, ¿verdad? Deben ser, dice Pablo, excomulgados de la comunión de la iglesia, como hizo Pablo con Himeneo y Alejandro en 1 Timoteo capítulo 1, verso 20. Pablo dice, los expulsé de la comunión para que aprendan, ¿verdad? Los entregué a Satanás, los puse fuera de la cobertura espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque cayeron en herejía. Los herejes deben ser expulsados. ¿Para qué? Para que no esparzan la falsa enseñanza dentro de la iglesia. ¿Se entendió? El pecado de adulterio. Un pastor que cae en adulterio,
automáticamente queda descalificado para el ministerio, pero no por un tiempo, es para siempre. ¿Se entendió eso? Un pecado de robar. El pastor que cae en el pecado de robarle a los fondos de la iglesia es descalificado para siempre. ¿Ok? Queda descalificado. ¿Bien? Yo quiero que usted entienda, la disciplina es esencial para la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios la ordena en su palabra. Dios la ordena en su palabra. Lamentablemente muchas iglesias hoy han dejado de aplicarla y algunas la están aplicando de manera equivocada. Para Juan Calvino, el reformador, la disciplina era una señal de la iglesia verdadera. O sea, una iglesia que no disciplina, para Juan Calvino, no era una iglesia verdadera. Bien, una iglesia que no practica la disciplina languidecerá debido a la desobediencia y el pecado y ha dejado de ser una iglesia verdadera. Todo cristiano, y esto es para todos nosotros, para usted y para mí, escuche bien lo que voy a decir. Todo cristiano debe estar consciente, escuche bien hermano, todo cristiano debe estar consciente de que unirse a la membresía de una iglesia es someterse a la disciplina de la iglesia. ¿Me escuchó? Unirse a la membresía de una iglesia es someterse a la disciplina de la iglesia. Cualquier pecado en el que caiga un anciano dejará de ser irreprochable o irreprensible. Y Pablo aclara que en estos casos no se sigue los pasos regulares de la disciplina establecidos por Jesús en Mateo 18, 15 al 17, sino que el anciano debe ser reprendido de manera pública. Ya Pablo aclaró que los ancianos que sirven fielmente deben ser respetados y remunerados, pero los ancianos que pecan deben ser reprendidos y removidos del ministerio. ¿Ok? Ahora, Pablo aclara a continuación, estoy terminando, amor hermano, qué rápido se va el tiempo. ¡Wow! Que el objetivo de la reprensión pública, dice Pablo, es para que los demás tengan temor de pecar. O sea, se refiere a que el resto de los ancianos, al ver la reprimenda pública, la vergüenza pública, recordará que esto mismo puede sucederle a él. Puede tener las mismas consecuencias por sus acciones y su comportamiento pecaminoso. O sea, vamos a decirlo en un proverbio popular, como dice, cuando ve la barba a tu vecino arder, ponlas tú en remojo. ¿Ok? Lo que le pasó al otro te puede pasar a ti también. Así que examina tu estilo de vida y vive de una manera santa, porque eso es demandado de ti. También va a ser, escuche lo que voy a explicar, no solamente los ancianos van a tener temor porque van a saber que pueden ser expuestos públicamente, también hará que los miembros de la iglesia comprendan que la iglesia está realmente comprometida en disciplinar con fidelidad toda rebelión en contra de Dios. ¿Me escuchó? La iglesia está comprometida en disciplinar toda indisciplina, toda rebelión en contra de Dios. Como creyentes tenemos que aprender a amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Dios odia el pecado. Por tanto, nosotros debemos aprender a odiarlo tanto como Él. Y la disciplina fiel disuadirá a otros ancianos y de hecho a toda la congregación de pecar y le demostrará la gravedad del pecado y la seriedad de sus consecuencias. Y Pablo, fíjense, ahora aquí da una razón por la cual debemos hacer esto los ancianos. Pablo da una razón por la cual los ancianos debemos ser fieles en hacer esto. Y note qué importante es esto, amor hermano. Vea el énfasis que hace el apóstol. Fíjense lo que dice, ya con esto voy a terminar. Te encargo como. Te encargo como, solemnemente. ¿Lo veis? Te encargo como, solemnemente. Fíjense lo que dice a continuación. Ahora, imagínense que aquí lo que Pablo está diciendo aquí es, ponte a pensar, tú como líder, en tu responsabilidad, se te da a ti el encargo solemne, o sea, la responsabilidad de juzgar en estos asuntos.
Y ahora va a haber un grupo de personas que van a estar evaluando lo que tú haces. Ahora, vamos a ver quiénes son los que van a estar evaluando nuestra función, nuestra labor. Dice, te encargo solemnemente, en la presencia de ¿quién? De Dios el Padre. Y de Cristo Jesús. Y de sus ángeles escogidos, o sea, los ángeles santos. ¿Bien? Que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. O sea, Pablo nos recuerda a los ancianos. Pablo nos recuerda a los ancianos que este mandato apostólico nos ha sido dado y que estamos en obligación de obedecerlo. E invoca como testigos a Dios el Padre, a Cristo Jesús, por quien Dios el Padre juzgará a todos los hombres, y a los santos ángeles que estarán con Cristo en el día del juicio final. Pablo está diciendo, todos ellos, ¿verdad?, son testigos de que tú vas a ser fiel en cumplir estos mandamientos que te da la palabra de manera imparcial, sin prejuicios, de una manera transparente, delante de aquellos que conocen tu corazón. Porque yo puedo esconder lo que yo creo de ustedes. Ninguno de ustedes sabe lo que hay en mi corazón. Solamente Dios lo sabe. Pero ¿sabes qué? Dios conoce lo que hay en tu corazón y en el mío. Y si hay un motivo que no es el motivo correcto, Dios lo va a juzgar en el día del juicio. Y puede que mi juicio en esta tierra no sea un juicio que sea correcto o que sea justo. Pero ¿sabes qué? Dios va a hacer un juicio justo. ¿Entiendes el punto? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice que cuando un anciano peca, todos los seres santos del cielo exigen que este anciano sea reprendido públicamente. Y la conciencia de que todos nosotros vivimos en la presencia de un Dios santo debería ser un incentivo para que todos nosotros viviéramos vida santa. ¿Por qué? Porque a Dios y a Cristo le importa la pureza de la iglesia. Recordemos la palabra de Pedro, primera de Pedro 1, 15 y 17 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed qué cosa, vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos como con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sabe? El doctor John MacArthur afirma que la iglesia que tolera a los ancianos pecadores para proteger la reputación en la tierra, perderá su reputación en el cielo. Los ancianos no debemos vacilar en seguir estas instrucciones sin prejuicio. Nadie debe recibir un trato preferencial. La disciplina debe administrarse de manera totalmente imparcial. Reprender a los ancianos pecadores no es fácil, sin embargo, Dios lo ordena en su palabra. Por tanto, debemos entender que al final a quien están ofendiendo es la santidad de Dios y la santidad de su iglesia. Y nuestro compromiso como líderes y como iglesia debe ser obedecer el mandato de Dios y ser fieles en disciplinar a los ancianos que pecan. Les invito a orar. Padre, queremos ser una iglesia que realmente te obedezca, que realmente sea bíblica, que realmente viva para tu gloria. Queremos honrar a todos aquellos que están sobre nosotros, a nuestros líderes, Señor. Queremos honrarlos, queremos someternos a ellos, porque sabemos que ellos velan por nuestras almas, porque ellos tendrán que dar cuenta delante de ti y delante de los santos ángeles. Queremos, Señor, que ellos lo hagan con alegría y no con tristeza. Padre, ayúdanos a amarlos, a respetarlos, a apoyarlos y a protegerlos de toda acusación falsa.
Pero Señor, también queremos proteger tu santo nombre y la pureza de tu santa iglesia. Ayúdanos, Señor, a aplicar estas instrucciones con fidelidad, con imparcialidad y con fidelidad. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a ti. Oramos por amor al Salvador. Amén y amén.